Una palabra de aliento número 24. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos porque tú nos permites estar acá, y queremos en especial en este momento del servicio ponerle la palabra que vamos a hablar, para que sea una palabra que venga de arriba, una palabra que nos aliente, nos anime, una palabra, mi Dios, que nos impulse, que esta palabra no vuelva a ti vacía, produzca en nosotros el fruto que tú esperas que produzca, para que podamos seguir adelante de una manera tal que podamos acabar nuestra carrera con gozo y en victoria. Gracias, Señor, por poder estar acá. Gracias, Señor, por aquellos que escuchan, y ahora que tu palabra fluya en el nombre de Jesús. Esta serie de prédicas que se inició hace 24 domingos, todas tituladas de la misma manera, y les he explicado, la palabra de aliento la vamos a conseguir en la Escritura. Toda palabra que sale de la boca de Dios es alimento para nuestras almas, maná, pan que viene del cielo. Sin embargo, he sido repetitivo en presentarles una lámina que he llamado el mensaje del Padre, porque de alguna manera, pues, luego desde que en 2015 el Señor comenzó a darnos versículos para estudiarlos durante el año, mismo versículo en 2015-2016, que de alguna manera marca nuestra identidad eclesial, Salmo 27, versículo 4, pero luego de eso el Señor nos dio otros versículos, Romanos 6:22, Colosenses 1:10, y el año pasado trabajamos Efesios 4, 6 y 7. Ya para finales de año el Señor me hizo compilar todos estos versículos, y de alguna manera pues teníamos un mensaje que dije, este es el mensaje del Padre, esto es lo que el Padre nos viene hablando desde el 2015. No hay nada aquí como que escondido ni para iniciados, nada de todo eso, es la misma palabra, solamente que agarramos versículos en Salmos, en Romanos, en Colosenses, en Filipenses, los ponemos todos juntos y hay un mensaje cohesionado que el Padre nos está dando. Lo traje en diciembre de 2019, ajeno totalmente a lo que iba a pasar en este año 2020. Algunos, pues quizás porque no tienen al Señor, y quizás también por el asunto de cómo somos, ¿no? Latinos, que todos queremos hacer un chiste, especialmente los venezolanos, quieren borrar de los anaqueles el año 2020, como que del 2019 vamos a pasar al 2021, y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Porque nadie se imaginaba todo lo que iba a pasar en este año 2020, especialmente esta prueba que ha venido sobre la humanidad entera. Y de alguna forma, pues este mensaje del Padre viene a ser para nosotros como una guía. Oye, necesitamos sostenernos en este tiempo. Y para sostenerte en este tiempo no debes estar ocioso. Debes necesariamente ocuparte. Ese ocuparte lo vamos a orientar en función de lo que el Señor nos ha venido hablando, nos ha venido diciendo. Dado, este es el mensaje, la compilación de los versículos que te he dicho, dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Esto es parte de lo que estamos estudiando ahorita, ¿no? Esta prédica, vamos a decir en particular, como que el subtítulo de las prédicas de una palabra de aliento. En este caso estamos viendo nuestra identidad en Cristo. Si tú no afirmas tu identidad, vas a andar perdido en este mundo, especialmente cuando viene la prueba. No sabes quién eres, viene toda una serie de pensamientos tormentosos, tortuosos, el enemigo aprovecha para venir en contra tuya. Yo necesito afirmar mi identidad. Por eso el mensaje del Padre inicia de esa forma. ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer? Bueno, voy a hacer lo que voy a hacer porque soy libre del pecado y porque he sido hecho siervo de Dios. Y como esta es mi realidad en Cristo, quizás no es mi experiencia. La experiencia quizás tengo que ganarla a golpe y porrazo porque el enemigo me sale al paso para que mi experiencia no sea conforme a la palabra. Pero como la palabra de Dios prevalece aún por encima de mi experiencia, yo soy un siervo de Dios. Yo he sido libertado del pecado. Y por añadidura, la paz sobrenatural de Dios me guarda.
como esta es mi realidad en Cristo, entonces yo voy a poner de todo mi empeño, de todas mis fuerzas, alma, mente y corazón en hacer lo siguiente. Número 1, estar en su casa todos los días de mi vida. Voy a estar en su casa porque todos los días leo la palabra. Voy a estar en su casa porque todos los días oro. Voy a estar en su casa porque me esfuerzo en ayunar. Voy a estar en su casa porque me esfuerzo en obedecer. Y su espíritu me va a arrastrar al monte santo. En segundo lugar, voy a procurar ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna. Procurar ser santo no quiere decir que voy a procurar que me aparezca una aureola en mi cabeza y que todo el mundo me la vea. No. Procurar ser santo es, voy a procurar vivir apartado del pecado y consagrado para Dios. Y voy a procurar que todo lo que yo haga redunde, sea en beneficio de, apunte a que yo alcance la vida eterna. ¿Tengo vida eterna, pastor? Claro que tienes vida eterna. Hemos sido llamados a ella. Es como que me dijeron, mira, sigue peleando porque vas a ganar la pelea. Pero si dejaras de pelear, no creas que vas a ganar la pelea automáticamente, ¿no? No como que tengo vida eterna, así que ya no voy a hacer nada en función de eso. No, tienes vida eterna, pero lo que tenemos que hacer aquí, en aras de, hay que hacerlo, esforzados y valientes. Número 3, serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre. La gente no ve a Jesucristo, pero me ve a mí y va a evaluar a Jesucristo a través de mí, de mi conducta, de mi testimonio. Voy entonces a hacerle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento. Y finalmente, número 4, voy a ocuparme en la oración, con acción de gracia, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. Te animo a que tomes en cuenta esto. A lo mejor tú agarras estos 4 versículos y haces una mejor compilación que yo. El mensaje no es lo que te estoy presentando en la lámina, son esos 4 versículos. Puedes leerlo directamente de la Escritura. La palabra de Dios es lo que da vida, pero es como que decir los tips que el Señor nos ha dado para superar las pruebas que nos ha tocado enfrentar. Y como te decía hace unos minutos, pues el Señor ha puesto en mi corazón el ir sobre el asunto de nuestra identidad en Cristo, porque hay algunos que están teniendo sus crisis, vamos a llamarlo emocionales, crisis en sus luchas con este tabernáculo de carne, que de alguna manera les hace dudar de quiénes son en Cristo Jesús. Si el diablo, que el Señor lo reprenda, si nuestra carne donde habita el pecado puede sembrar la duda de quiénes somos, el demolernos y echarnos a tierra es solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que afirmar la Escritura en nuestra vida. Yo soy lo que dice la palabra. Yo no soy lo que yo pienso. Yo no soy lo que está aquí en mi corazón. Yo no soy lo que yo experimento. Yo soy lo que dice la palabra. Mi mente, mi corazón y lo que yo hago tiene que alinearse con la palabra, porque la palabra está por encima de todo. Si mi mente no piensa como dice la palabra, si mi corazón no siente como dice la palabra, si mis experiencias no son como dice la palabra, no es la palabra que está mal, soy yo que tengo algo que tengo que examinar, que tengo que descubrir, que tengo que buscar, con el fin de alinearme en función de la palabra. He hablado con hermanos atormentados, dardos de fuego, el maligno tratándole de hacer creer cualquier cantidad de cosas, no sirve, era un inútil, era un flojo, era un vago, cualquier cantidad de barbaridades, que viene toda esta serie de voces sobre nosotros. Tenemos que tomar la Escritura e imponer la Escritura por encima de todo esto. Esto es levantar el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Así que tomé este versículo en 2 Corintios 5, 17 para traer este tema. Apréndanse este versículo, métanselo en el corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es tan importante, mis amados. De modo que si alguno está en Cristo, estuvieran todos aquí, yo preguntaría, ¿alguno está en Cristo? Y probablemente todos vamos a levantar la mano, porque, oye, si estamos en la iglesia nadie va a decir que no está en Cristo. Vengo para la iglesia pero no estoy en Cristo. Eso es así como que contradictorio, ¿no? Aunque nos estemos quizás mintiendo a nosotros mismos, igual nosotros vamos a levantar la mano. Aunque si tú quieres saber si estás o no estás en Cristo, examina tu vida a la luz de Romanos capítulo 8 y ahí vas a saber si estás o no estás en Cristo. Estar en Cristo es muy importante, porque venimos estudiando un tema que tiene que ver con la resurrección, el arrebatamiento, la esperanza. Cristo viene, y cuando leímos la resurrección, para aquellos que quizás vamos a morir antes de ver todas estas cosas, la Escritura es clara cuando dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Con lo cual da a entender que no todo el mundo muere en Cristo, y solo los muertos en Cristo participan de esa primera resurrección. De modo que si alguno está en Cristo, y claro que todos queremos estar en Cristo, sea para resucitar, sea para ser transformado, porque ¿qué sentido tiene que termine todo esto y finalmente yo no participe? Porque a pesar de que estaba en medio de la iglesia, realmente no estaba en Cristo. Dicho eso, el versículo me asegura una realidad de vida para los que estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Quítese esa excusa: es que yo soy así porque mi mamá, es que yo soy así porque cuando estaba chiquito, es porque yo soy así porque no es que esas cosas no puedan influenciar, pero si usted se arrepintió genuinamente y se convirtió, todas las cosas son hechas nuevas en Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora sí voy a conceder, ¿no? Hablando con algunos maduros en Cristo, me decía: pastor, creo que tienes que hacer como que una aclaratoria cuando digas esto, porque los que no son maduros en Cristo, cuando te oyen hablar así, piensan quizás que este cambio, esta transformación es así como que por toque de varita mágica. Perdón por esa expresión, porque sabemos que tal cosa no existe en el Señor, pero no es así en realidad, ¿no? Hay un proceso de demolición de nuestra vieja criatura. Esto de que las cosas viejas pasaron, sí es verdad, pasaron, pero pasaron a golpe y porrazo. El Señor viene sobre nosotros y nos desbarata, nos hace morir para volver a nacer de nuevo. Ese es el proceso para que esto sea una realidad. Entonces les decía, cuando nacemos en Cristo, esto de por sí es un milagro, nadie puede nacer en Cristo si el Señor no obra, no opera. Cuando nacemos en Cristo y somos una nueva criatura, somos como un bebé recién nacido. Es decir, lo dentro de mí está nuevo, porque conforme a lo que dice Ezequiel 36 del 25 al 27, el Señor ha creado un nuevo corazón y ha creado un nuevo espíritu. Pero lo viejo, lo fuera de mí, este tabernáculo de carne, sigue estando corrompido por el pecado, corrupto, no sirve. Sí tiene promesa de ser restaurado, pero en el tiempo de la resurrección. Mientras tanto, tengo que cargar con este lastre encima. Entonces, cuando nazco en Cristo, especialmente si nací ya siendo viejo, este tabernáculo de carne todavía tiene o pretende tener potestad sobre mí. Entonces se crea o se comienza a experimentar, algunos cristianos se asombran cuando esto pasa, pero es la realidad, la lucha del día a día. Todos los días luchamos el nuevo yo contra el viejo yo. Todos los días el viejo yo quiere hacer lo que le da la gana y el nuevo yo debe sujetarlo, debe someterlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que, permíteme expresarlo así, darle su buen tate quieto a esa vieja criatura
para que se sujete y permanezca crucificada. Por eso cuando te hablaba de la identidad en Cristo, te decía, mira, aunque cuando nosotros nacemos como hijos, porque eso es lo que somos finalmente, hijos de Dios, hay todo un proceso para entender lo que esto significa. Y nos hemos paseado por lo que, discriminando, ¿no? Tomando como ejemplo los apóstoles en su proceso de ser discipulados de parte de Cristo como, vamos a decir, etapas para que podamos ser esos hijos que el Señor quiere que nosotros seamos. Y hemos estado hablando acerca de eso en las prédicas anteriores. 2 prédicas tomamos para enfatizar el ser siervo de Dios, y una prédica, la del domingo pasado, para enfatizar el hecho de que somos amigos de Dios. Es decir, les hablaba la semana pasada como que habíamos sido promovidos, ¿no? Y pudimos ver en ambos casos que el elemento crucial, tanto para ser catalogado como siervo de Dios, como también para ser amigo de Dios, es la obediencia. La obediencia, así como usted está viendo allí. Definitivamente no hay mucho que explicar cuando se trata de ser siervo y que tengo que obedecer, pues todos los siervos esperan que obedezca. Un poco difícil quizás de entender en cuanto al hecho de ser amigos, porque los amigos se sienten como pares, como igualados. Pues nosotros jamás vamos a ser igual que nuestro Señor. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Y Él claramente, cuando nos promueve a esa condición de amigos, comienza diciendo: lo que espero de ti para que seas mi amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que ambos elementos están relacionados, inmersos en el obedecer. Para que nosotros podamos ser esos hijos que Dios quiere que nosotros seamos, tenemos que aprender a obedecer. Se supone que la obediencia te la tienen que enseñar en tu casa. Se supone que antes de que tú cumplas 5 años, tus padres tienen que doblegar tu voluntad, porque los niños nacen con un yo rebelde, bien rebelde por cierto. Deben doblegar tu voluntad para que tú entiendas que en casa manda papá y mamá. Papá primero y luego la mamá. Ese es el orden de Dios. Pero no en todas las casas se enseña esto. Y llega un momento que es difícil que el niño lo aprenda. Recuerdo, yo, para los que me conocen saben que soy docente, ¿no? Usualmente he trabajado con bachillerato en la universidad, pero en algún momento cuando organizé unos campamentos de inglés con los profesores que estábamos ahí asociados, tomamos grupos más pequeños. No me gusta tanto trabajar con los grupos más pequeños, pero bueno, los tomamos. Y recuerdo que había un niñito como de unos 7 u 8 años, hicimos una salida, el niño tuvo un percance, hubo que llevarlo al baño, y en el baño, pues, ¿saben que los niños hablan con el corazón en la mano? Pues yo, como era un varoncito, pues yo fui el que lo acompañé, estaba con él allí, y de repente él comenzó a conversar, y me dice: tú eres el jefe aquí, ¿verdad? Y yo le dije: sí, yo soy encargado de todo esto. Ah, porque en mi casa el que manda soy yo. Mire, eso no se lo enseñó a nadie, ¿no? Eso es lo que él realmente hacía en su casa. Y yo le dije: bueno, eso es en su casa que usted manda, aunque debería mandar su papá y su mamá, pero aquí en este campamento mando soy yo. Si el niño no lo aprende en la casa, lo va a tener que aprender afuera. Y si llega a Cristo y no lo ha aprendido, Cristo se lo va a enseñar. Y entonces te va a colocar en situaciones en las cuales te ves obligado a obedecer por el mero acto de obedecer. Un querido amigo mío, que no había tiempo que no sé de él, quisiera pensar que hoy ha vuelto a los caminos del Señor, pero si no ha vuelto todavía a los caminos del Señor, estamos hablando de ya casi 30 años descarriado, de haberse apartado. Iniciamos juntos en el campamento, y cuando Dios comenzó a enseñarnos este proceso de que lo primero que Él quiere que aprendamos antes de ejercer como hijos de Él y todo lo que esto significa es a obedecer, a que tengamos el rol de siervo, Él tuvo un sueño. Y en ese sueño había un gran galpón
habíamos varios de nosotros, pero bueno, era su sueño, pues, él era el protagonista de su sueño, y era él y el pastor, ¿no? Y él se presentaba delante del pastor, y un hombre muy hábil, muy capaz, con muchos talentos, y le decía al pastor: óyeme, ¿qué hago? Había una pila de barriles que estaban en una esquina del galpón, y él le dijo: agarra esos barriles que están allá y los mueve y los pone en esta esquina. Y él fue orando y cargó sus barriles, los puso en el otro lugar y regresó: ya terminé, pastor, ¿ahora qué hago? Bueno, los barriles que pusiste ahora sácalo y lo vas a poner acá en esta otra esquina. Y bueno, fue y lo hizo nuevamente. Se repitió en una tercera oportunidad. Ya en la cuarta oportunidad, cuando viene a preguntarle, le dice que regrese los barriles al primer lugar donde estaba, le entró la crisis, porque no entendía. Ahí pues el sueño se tornó una pesadilla, se despertó, bla bla bla. Cuando lo consulta con el pastor, la respuesta del pastor era evidente: Dios te está diciendo que tienes que aprender a obedecer. No puedes prosperar en este camino, no vas a avanzar, no vas a ser ese hijo, no vas a estar en ese ministerio que quieres, en lo que anhelas, a menos que aprendas a obedecer. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que estuvimos 2 semanas hablando en la condición de siervo, en la condición de amigo, y hoy finalmente vamos a hablar de la condición de hijo. Pero hago toda esta introducción porque, aunque lo de hijo suena maravilloso, también vamos a ver que está ligado a la obediencia. No podemos ejercer plenamente como tal, como lo que somos, a menos que entendamos este principio. Hay que aprender a obedecer. A obedecer a tus padres, si eres mujer, a obedecer a tu esposo, a obedecer a tus pastores, a obedecer a las autoridades civiles. Porque si no obedecemos esas esferas de autoridad que el mismo Señor ha puesto, tampoco vamos a obedecer a Dios. Si no obedeces lo que ves, tampoco vas a obedecer lo que no ves. Allí el Señor comienza a enseñarnos y comienza a trabajar en nosotros. Hablando entonces de hijos de Dios, lo primero que quiero es que busque Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Muchos de ustedes se conocerán esto de memoria. El Evangelio de Juan, el Evangelio que relata los discursos de Jesús. Juan 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Juan escribe su evangelio y comienza hablando en este capítulo número 1, dando, vamos a decir, como un cuadro general, él hace del conocimiento de todos que en principio Jesucristo vino solamente para el pueblo judío, el pueblo de la promesa, el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. El versículo anterior a esto, del versículo 11, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pablo siguió esta práctica del maestro. Aunque Pablo era un apóstol a los gentiles, en cada lugar que llegaba, buscaba si había una sinagoga en el lugar para primero ir y hablarle a los judíos y luego ir y hablarle a los gentiles. Así que en este capítulo Juan declara que gracias a que ellos no escucharon, que no supieron reconocer la primera venida del Mesías, ha habido una apertura para que todo aquel que crea, judío o gentil, sea acogido en este nuevo pacto que el Señor anunció en el Antiguo Testamento a propósito de lo que Él iba a hacer con, en principio, los judíos, pero luego con el resto de la humanidad. Esto lo digo para ser, vamos a decir, objetivo en lo que ha sucedido. Esto no quiere decir que Dios ha desechado al pueblo judío, porque no lo ha desechado. Eso sería toda otra prédica, Romanos 9, 10 y 11. Pero
gracias a su negativa o al velo que tenían en sus ojos de ver que Yeshua era el Mesías que el Señor había enviado, hubo una apertura para nosotros los gentiles que andamos en el mundo sin Dios y sin consuelo, y se nos puso por delante esta prerrogativa. Mas a todos los que le recibieron, quiero que entiendas bien lo que significa recibir. Recibir no significa hacer una oración de fe en un altar. Recibir significa arrepentirse, convertirse, creer fe, bautizarse y perseverar. Eso es lo que significa a los que le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir, mis amados hermanos, amigos que me están escuchando, que la humanidad no es hija de Dios por naturaleza. La humanidad es creación de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios. Dios los creó. Son seres angelicales, son seres celestiales, pero no son sus hijos. Dios los creó. Son parte de la creación divina. Los animales, Dios los creó. No son hijos de Dios. Son parte de su creación. La naturaleza, el universo, no son hijos de Dios. Dios los creó. El hombre no escapa de esto. En el jardín del Edén, en el día sexto de la creación, a su imagen y semejanza, sí, pero no con una condición innata de que somos sus hijos, y mucho menos después de haber pecado. Por lo tanto, la condición de hijos es un privilegio que el Señor otorga, que no viene con tu nacimiento. Cuando tú naces, tú eres hijo, permíteme ser repetitivo, de tu papá y de tu mamá. Eso no te lo quita nadie. Pero no eres hijo de Dios automáticamente, aun cuando tus padres sean cristianos nacidos de nuevo. Un cristiano nacido de nuevo, casado con una cristiana nacida de nuevo, engendran un vulgar y vil pecador que tiene que arrepentirse y venir a los pies del Señor y ser bautizado en su momento. Es decir, lo que puede engendrar el varón por voluntad, por carne, por sangre, es un pecador que necesita un Salvador igual que él. Pero el que puede constituirte en su hijo es Dios mismo. Y Juan nos revela esa verdad en el primer capítulo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, las formas comunes que nosotros conocemos para que alguien sea constituido en nuestro hijo, aquel que engendra, hay un ADN que dice que es mi hijo, y aunque yo quisiera negarlo, pues es mi hijo y así lo será siempre. Pero no solamente la capacidad de engendrar, por voluntad, es decir, por una adopción, donde legalmente delante de los hombres tomas a un niño o a una niña y lo constituyes en parte de tu familia, parte de tus herederos, parte de tu legado. Aunque si hacen un examen de ADN queda evidente, queda claro, no es nada tuyo en lo que se refiere a un pariente por sangre, pero en términos legales sí lo es. Bueno, no funciona nada de eso para que algún hombre diga a otro hombre: tú eres un hijo de Dios. Tiene que ser Dios mismo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién? Dios mismo. Estos hijos de Dios no son engendrados de sangre,
Ningún hombre convertido engendra a otro hombre o mujer convertida, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no porque yo quiera que mi hijo físico sea hijo o hija de Dios, eso va a suceder. Tiene que intervenir Dios mismo, sino de Dios. Les dio de ser potestad, de ser hechos hijos de Dios, engendrados y por la voluntad de Dios. Quiere decir, mis amados hermanos, que esta condición de ser hechos hijos de Dios en sí mismo es un gran privilegio. Quiero que tomes en cuenta, ¿no?, esto, y voy a asomar otros versículos para que entiendan lo que quiero decir, lo grande, lo notorio de todo esto. Permíteme comenzar diciendo lo siguiente. Podemos conseguir suficientes versículos en la Escritura para asegurar: Dios tiene un solo hijo. Un poco más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo que los evangelistas se conocen de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y hay muchas cosas que pudiéramos hablar de este versículo en función de lo que vengo hablando este domingo. Solamente quiero tomar en cuenta eso que dice allí: su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no tiene más hijos. Unigénito significa único. Dios tiene un solo hijo, engendrado por Él. Naturalmente que cuando usted comience a entender esto, y frente al discurso que acabas de escuchar, comienzas a preguntarte: bueno, ¿y cómo entramos nosotros en la ecuación, no? Porque pareciera como que contradictorio lo que dice el mismo Juan. Yo solamente aquí estoy repitiendo y ayudando de alguna forma a mover nuestro pensamiento en esa dirección. Pero es Juan el quien lo asegura. En el primer capítulo dice que ha dado la potestad a aquellos que creen en Él, a aquellos que le reciben, de ser constituidos de Dios. Y luego 2 capítulos más adelante, en el capítulo 3, dice: Dios tiene un solo hijo. Bueno, eso lo vamos a ver, cómo Dios ha concatenado todo esto para que podamos también nosotros ser hijos de Dios. Pero desde la esencia del que engendra, Dios tiene un solo hijo. Y este es uno de los versículos, o 3 o 4, que habla y que menciona a Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. No hay otro. Pablo, en el libro de los Hebreos, hace una exposición magistral acerca de esto. El libro de los Hebreos tiene el propósito de resaltar a Jesús por encima de todo, Jesús y el nuevo pacto por encima de todo, con el fin de que los judíos de la época, los hebreos de la época, que habían creído en Jesús, no abandonaran este nuevo pacto bajo el cual habían entrado para regresarse al pacto anterior. La epístola a los Hebreos se va a dar la tarea de mostrar la supremacía de Jesús, que habiendo llegado a Jesús, aunque hayamos salido de algo que era de Dios o que es de Dios, ya no tiene sentido volver a eso, porque hemos conocido lo supremo, lo excelso, lo mejor, aunque esto traiga consigo ciertas consecuencias en el plano terrenal que nos pudieran querer hacer desistir de perseverar en esto. Así que la epístola se va a dar la tarea de mostrar: no tiene sentido, vale la pena cualquier precio a pagar con tal de permanecer en esta primacía que hemos conocido por revelación.
Así que cuando comienza la epístola, lo primero que va a hacer Pablo es va a comenzar a decirle a los hebreos: reconozcamos que Dios ha venido hablándonos, él era hebreo también, desde el principio. Ha enviado a sus siervos los profetas, y ahora en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es decir, ha enviado a su máximo representante para hacernos volver, para hacernos entender, y no hay nadie por encima de este máximo representante. Y en los primeros 2 capítulos se va a dar la tarea de comparar entre, digamos, las 2 creaciones más excelsas y sublimes que el Señor ha hecho, que son los seres angelicales por un lado y los hombres por otro lado. En el capítulo 1 va a poner en evidencia que Jesucristo está por encima de los ángeles. En el capítulo 2 va a poner por evidencia que Jesucristo es superior a Moisés. Y cuando usa a Moisés para hablar de los hombres, y no usa por decir algo a Adán o a Noé, es que Moisés representa el pueblo que Dios escogió para sí. Y Jesucristo no podía venir de otra estirpe que no fuese la del pueblo que el Señor escogió para sí, para poder ser el Salvador del mundo. Así que en estos 2 capítulos se da esa tarea. Ahora, ya en los Salmos ha quedado establecido que de momento, por la manera en que hemos sido creados y el estatus que tenemos, los hombres somos un poquito menor que los ángeles, aunque en la eternidad va a ser al contrario. Así que lo primero que va a hacer el autor es mostrar la supremacía de Cristo sobre los ángeles, y lo hace usando estas palabras. En Hebreos capítulo 1 versículo 5 dice de esta forma: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Pablo es un duro, mis amados. Definitivamente, pues Dios le dio revelación y sabiduría, agarra el Antiguo Testamento y lo maneja como un maestro excelso, y le da significado a ciertas porciones que sin la interpretación que Pablo coloca en el Nuevo Testamento serían oscuras para nosotros. Y esta primera referencia, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, nos lleva al Salmo número 2 y nos da a entender, este es un salmo mesiánico que habla del Rey, que habla de Jesucristo, que habla del Mesías, que habla de Yeshua. A ninguno de los ángeles Dios le dijo esto, porque ninguno de los ángeles fue engendrado de parte de Dios. Dios los creó. Y aunque no tenemos la narrativa de cómo fueron creados los ángeles, de seguro fue algo similar a lo que leemos en la creación. En la creación leemos 2 cosas. 1, Dios habló y las cosas se hicieron. 2, levantó con sus manos, sopló y hubo vida, hubo creación. Pero a Jesús es el único que Él ha engendrado desde tiempos inmemoriales, porque Dios existe, Jesús existe con Dios el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero cuando fue el momento de introducirlo en el mundo, y eso tenía que ser a través de una mujer virgen que no se hubiese todavía ayuntado con varón, fue el Espíritu Santo de Dios que vino sobre María para que pudiera ser engendrado el cuerpo terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y luego está otra porción: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahí está tomando Pablo una cita que está en 2 de Samuel y en 1 de Crónicas, que se refiere a Salomón en principio, porque es Dios hablándole a David. Pero cuando usted lee la porción, usted se da cuenta que Pablo no está desacertado cuando hace esta interpretación,
Porque cuando sigue describiendo las palabras que Dios le está hablando a David, uno llega a un momento que dice, ya va, hasta aquí hablaste de Salomón, pero de aquí para adelante no es Salomón, este tiene necesariamente que ser el Mesías, tiene que ser Yeshua, de quien estás hablando aquí. Y cuando leemos en hebreo, nos los ratifica. Y de esta forma, el Señor, Dios, nos hace conocer a través del libro de Hebreos: tengo un solo hijo que he engendrado, y este hijo que he engendrado lo he puesto por encima de todas las cosas. Dios tiene un solo hijo. ¿Cómo entramos nosotros entonces en esta ecuación? Pues usted y yo, si acaso no lo sabía, ya lo está intuyendo, somos hijos adoptados. Y todos los adoptados dijeron amén. Porque ha habido toda una discriminación con los adoptados a través de los siglos, ¿no? Que han creado inclusive hasta traumas y complejos en los... porque tú eres adoptado, tú eres recogido, y cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de epítetos. Yo soy hijo natural. Bueno, cuando nos enfrentamos a Dios, porque déjame decirte algo, si eres hijo natural, yo soy hijo natural de Luis Rodríguez, pero eso llega hasta la tumba. En el momento que muera, eso se termina, eso se acabó. Porque papá engendró lo que es mi tabernáculo de carne, pero mi alma y mi espíritu me vienen dadas de Dios. En el momento que se hace ese proceso biológico que usted ya conoce y hay esa fecundación, Dios sopla para que haya creación de alma y espíritu. El alma y el espíritu provienen de Dios. Por lo tanto, somos hijos naturales, hijos biológicos hasta la tumba. Después de eso se pierde. Así que nada que gloriarnos sobre un hijo adoptado, y el adoptado no tiene nada que perder ni sentirse menos, especialmente si Dios te ha colocado una buena familia. Porque cuando se trata de la familia de Dios, hay un solo, vamos a decir que es el papá upa de todo, que es el hijo biológico, que es el hijo natural, y se llama Cristo Jesús. Todos los demás somos adoptados. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba es una expresión familiar para dirigirse al Padre, al papá de uno. Como que uno en su casa, cuando se trata de tu padre terrenal, puedes dirigirte a él, papá, papito, papi. Esa familiaridad, esa cercanía que tienes con el Padre, reflejada en esa palabra, está inmersa en este vocablo griego, hebreo, Abba. Y lo que Pablo está diciendo aquí a los hermanos de Roma, que eran gentiles: una vez que hemos nacido de nuevo, el espíritu que ha sido puesto en nosotros puede ser comparado con esta forma legal que conocemos en nuestro medio como la adopción. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Es decir, en el diseño de Dios estableció: sí, voy a tener un único hijo, el cual yo engendré, es Jesucristo, es Yeshua, ese es mi unigénito, sí Señor, pero yo quiero más hijos, y estos más hijos los voy a traer a mí por medio de la adopción. Hay una novela cristiana, bueno, vamos a decir, no puedo decir que sea cristiana, pero que tiene elementos cristianos, ¿no?, mezclados dentro de la novela, quizás conocida por algunos, o quizás algunos de ustedes la han leído, que es Ben-Hur.
No, Ben-Hur habla de una historia de un príncipe de Judá en la época precisamente de Cristo, y hay todo un proceso de cómo su hermana, su mamá conocen a Cristo y después él va a conocer a Cristo. Eso ya al final, no se lo voy a contar para que usted lo pueda leer. Pero ¿por qué traer esto a colación? Porque este príncipe de Judá, en vista de que están siendo dominados por Roma, un joven con el que él creció, un joven romano, cuando regresa a la ciudad de Jerusalén, regresa convertido en autoridad. Y este señor, aunque es príncipe, de alguna manera le debe sujeción a esta autoridad romana. Y aunque crecieron juntos y fueron amigos, este antagonismo, soy príncipe de Judá, yo soy ahora príncipe de Roma, estableció entre ellos una enemistad, donde finalmente el romano ejerce su autoridad y lanza a este príncipe de Judá al escarnio, lo destituye de todos, inclusive lo manda como esclavo para que se muera. Bueno, la historia da un giro y en algún momento este ahora ex príncipe de Judá, ahora un esclavo, comete un acto de bondad o ejecuta un acto de bondad sobre un personaje romano que está por encima de este príncipe allá en Jerusalén. Y este personaje romano lo adopta como hijo suyo. Automáticamente este príncipe de Judá adquiere todos los privilegios que corresponden al hijo de este dignatario. Y luego de un tiempo él le pide a su papá adoptivo, que quiere regresar a Jerusalén, le concede ese deseo y le da un anillo que en cualquier parte del Imperio Romano donde vieran ese anillo sabían quién era él. Así que cuando regresa a Jerusalén, sorpresa, sorpresa, porque cuando este romano lo ve pensando que está muerto y lo reconoce y viene otra vez contra él, al mostrarle el anillo no le queda más que agachar la cabeza, porque ahora tiene una dignidad más alta que él, porque es hijo de un dignatario que en autoridad está por encima de él. Gran noticia, no hay mayor dignatario que Dios, y usted y yo somos hijos de Dios. Y a lo mejor usted no lleva ningún anillo en su mano, usted dice, no pastor, en Venezuela no puedo llevar anillo, no sé que me lo roben, pero en el espíritu usted y yo tenemos un anillo que nos identifica en el mundo espiritual como hijos de Dios. Y no hay principado, ni potestad, ni gobernador, ni hueste de maldad en las regiones celestes que pueda venir en contra de nosotros, porque usted y yo portamos el anillo de la adopción que nos constituye hijos del máximo dignatario en el mundo espiritual y visible también, que es Dios mismo. Entonces, mis amados, esa es nuestra condición. ¿Cómo va a permitir usted que un tiempo de pandemia lo arrope y lo haga morder el polvo de alguna forma, cuando usted y yo somos hijos del gran Rey? Pastor, ¿es que no experimento eso? Bueno, a lo mejor estás en tu tiempo de aprender a ser siervo, de aprender a ser amigo. Entiendo que es un proceso, como te decía antes. Y de hecho, aunque quiero tomarme una segunda prédica para hablar de todas estas prerrogativas, de lo que significa ser hijo, y auparte y levantarte un poco el ánimo para que sepas quién eres, hijo del gran Rey, quién eres en este mundo físico visible delante de las autoridades civiles inclusive, y quién eres en el mundo espiritual. Pero antes de entrar en esa parte, que lo voy a dejar para el próximo domingo, quizás el otro de arriba, porque el próximo domingo tenemos ayuno congregacional, quiero retomar de nuevo el tema de la obediencia, pero ahora relacionada con los hijos. Y quiero que vayas a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Si recuerdan la semana pasada usamos Juan 15 para hablar el ascenso que Dios nos dio de siervos a amigos. En Juan 15, este es el discurso del Señor la noche que fue entregado.
Jesús le dijo a los discípulos: ya no llamaré más siervos, sino llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El 14, cuando Él está hablando de que me voy y ya no me van a ver y de las cosas que van a hacer, les dice esta palabra, Juan 14, 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. De nuevo te pregunto, ¿cuántos aquí amamos al Señor? Levante la mano. Oye, claro que le amamos. Aunque no me hubiese constituido hijo, aunque solamente me hubiese dicho: mira, si crees en mí te voy a dar vida eterna, y teniendo vida eterna te voy a constituir mi siervo, pues mejor siervo tuyo que príncipe de Satanás, que el Señor lo reprenda. Mejor el último en tu reino que el primero en el reino de las tinieblas. Ser siervo tuyo es más que suficiente. Pero no es solo mi siervo que te voy a hacer con esta vida eterna, es mi amigo también, porque te voy a dar a conocer todas las cosas. Si eso no mueve tu corazón para amar al Rey, pues el hecho de que te constituya en su hijo, y quiero que entiendas bien, ¿no? Al haber sido constituidos sus hijos, nos ha puesto en lo más alto de la creación, aún inclusive por encima de los seres vivientes y de los 24 ancianos que están ahí en el trono. Somos los hijos. Quizás para nosotros es un poco difícil de entender, porque no hemos vivido un sistema donde haya un rey, no hemos vivido bajo un sistema de reino, de realeza. Pero es bien interesante, por ejemplo, cuando tú lees el libro, o lees la Biblia, lees particularmente en los libros de Samuel, en cuanto al reinado de David, y hay un listado de los hombres importantes, y comienza a hablar, y Joab era el general, y fulano era el canciller, y fulano era el escriba, y luego dice: y los hijos de David eran los príncipes. Solo por ser hijos de David eran los príncipes. Esos mismos hombres que sirvieron a David, luego los ves sirviendo a Salomón. Usted y yo somos los príncipes. Estamos por encima. A lo mejor quizás no tenemos el mismo poder, en cuanto a hacer obras. No leemos que Salomón haya hecho nada, por ejemplo, no sé, como lo que hizo cualquiera de los valientes de David. Pero él era el príncipe y después fue el rey. Esa es nuestra condición. A lo mejor no tenemos ojos por delante y por detrás, no tenemos alas, no estamos allí todo el tiempo hablando y glorificando su nombre, pero somos los príncipes, estamos por encima, solo porque nos constituyó así. ¿Cómo no lo vamos a amar? Pero resulta que malentendemos el amor y pensamos que el amor es algo como visceral, como que de maripositas en el estómago, y que no sé, que me entra así como un frío y que me erizo y los pelitos y la cuestión. Bueno, sí, toda esta serie de emociones pueden venir cargadas en la parte, vamos a decir, sentimental de lo que es el amor, pero el amor es una acción, y esa acción se espera que se manifieste por medio de la obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Los músicos pueden pasar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El Señor lo primero que hizo fue enseñarles a sus discípulos a obedecer. No me digas que me amas, obedéceme. No estoy tan interesado en escuchar: te quiero, Señor, te amo, Señor, en que me obedezcas.
Si yo no escucho el te amo, el te quiero, oh, tú eres todo para mí, cualquier frase, no, te quiero de aquí a la luna y de regreso, y cualquier cosa que te puedes inventar, romanticona, que no está mal, no es que el Señor no la quiera escuchar, pero si no va acompañado de obediencia, es pura palabra hueca. No me digas nada y obedéceme, y yo voy a saber que me ama aunque no me digas nada. Y por eso les dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aquellos que tienen tiempo en el Señor saben de qué estoy hablando, saben que así comienza este camino. Este camino comienza con 40,000 no fume, no baile, no beba, no vaya a fiesta, no vaya para la playa, no vaya para el cine, no vaya, no. En algún momento uno casi que se desespera y dice: bueno, y entonces, pero es el Señor que te está enseñando a obedecer. Al principio lo haces porque lo dijo el pastor, porque lo dijo el líder, porque lo dice la Biblia. No lo entiendo, en realidad no lo quiero hacer, me molesta hacerlo. Cuando nadie me ve, bato las cosas, doy puño a las paredes, me jalo los pelos, aunque cuando aparezca alguien me veo así como que no rompo ni un plato. Pero si este es el precio para mostrar que te amo, entonces me voy a doblegar. Ahora, en el interín, el Señor dice algo: cuando veo que me amas, vas a ser amado de mi Padre, y yo te voy a amar, y nos vamos a manifestar a ti. Esa manifestación es a través del Espíritu Santo. Y cuando comienzas a experimentar eso dentro de ti, se comienzan a producir cambios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Uno de los discípulos que presta atención a lo que el Señor está diciendo y entiende acertadamente que está refiriéndose a que se va a manifestar a ellos, pero que no se va a manifestar al mundo, le pregunta: ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no te vas a manifestar a ellos? Porque estando ahí de cuerpo presente era evidente que se manifestaba a ellos y se manifestaba a todo el mundo. El Señor no rompe el hilo de la conversación, aunque hace un sutil cambio cuando le responde. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es un cambio muy sutil, un cambio que aquel que está comenzando el camino a lo mejor dice: Juan no quería repetir las palabras y por eso las cambió. Está tratando como que hacer un juego así como que poético y tú sabes, para que no sea repetitivo, no hay una reiteración o cualquier cantidad de cosas que podemos escribir hoy. Pero el que tiene tiempo caminando sabe que este cambio no es casual, porque empezamos en ese versículo 21. Porque es que tengo tanta carne dentro de mí, a pesar de que soy nacido de nuevo, que quiero que las cosas se hagan a mi forma y a mi manera. Y el Señor no admite eso. Y viene contra nosotros. Viene con mandador en la mano. Así como le salió al paso a Moisés en Éxodo 4 para matarlo porque no había circuncidado a Gerson. Y nos enseña a obedecer. Si no me obedeces, no me amas. Y comenzamos a hacerlo a juro porque sí. Pero en la medida que comenzamos a vivenciar el Espíritu Santo, en la medida que comenzamos a conocerle, en la medida que comenzamos a intimar con Él, algo cambia dentro de nosotros. Y de repente me consigo
que lo hago no porque otros me manden o otros me digan, no, lo hago porque lo amo. Es decir, antes hacía para demostrarle que lo amaba. Ahora sé que lo amo y porque lo amo, lo hago. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego en el siguiente versículo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué no bebes, pastor? Sabes, yo le amo a Él. No se trata de otra cosa que no sea hacerle agradable a Él. No me puedo imaginar su rostro si aparece y me consigue borracho. La vergüenza que sentiría. No tendría dónde esconder mi cara, mi rostro, porque he aprendido a amarle. En la medida que le he ido conociendo, que he ido conociendo todos los regalos que me ha dado, que he ido conociendo todas las bendiciones que ha puesto delante de mí, en la medida que he tenido un mayor conocimiento de todos los privilegios tremendos que por pura gracia ha puesto delante de mí, me he ido enamorando de Él y le amo con todo mi corazón. ¿Cómo no le voy a obedecer? Y esto te lo digo así de esta manera, y con esto voy a terminar, ¿no? Porque quiero que entiendas que ese es el proceso que debe ocurrir desde el momento que convertidos entendemos que somos sus siervos, hasta que finalmente podamos ejercer a plenitud la condición de hijos. Los hijos amamos al Padre, y porque le amamos nos negamos, porque le amamos nos sujetamos, porque le amamos estamos dispuestos ahora a entregar nuestras vidas por Él o por las ovejas, según el ministerio que el Señor nos haya dado. Es el cambio, la transformación que Él produce en medio de nosotros. Y habiéndose establecido ese cambio en nuestras vidas, amado, no hay pandemia que valga, no hay cuarentena que merme el amor que tenemos por Él. Y llega un momento, mis amados, que literalmente exclamamos, bueno, Señor, si esto es lo que tú tienes para nosotros, estar encerrado en estas cuatro paredes, medio salir a comprar 2 o 3 cositas para que no nos muramos de hambre y venir el domingo a la iglesia para grabar esto, pues esto es lo que vamos a hacer, para esto es lo que servimos, aquí te vamos a dar gloria. Y si hay que ponerse viejo y morirse aquí, nos pondremos viejos y nos moriremos aquí, pero no vamos a negar nuestra fe, no vamos a vender nuestra primogenitura, no vamos a entregar lo que nos has dado, lo que nos has concedido, aunque todo nos sea adverso. Termino diciéndote lo siguiente: cada vez que te sientas así, a veces auxilia, ayuda ver a otros cristianos. No veas a otros que no tienen al Señor, a otros cristianos. Pero no veas a otros que están en mejor condición que tú, ve a otros que están en peor condición que tú y no niegan su fe. Ve a un Nick Vujicic, el australiano, que no tiene ni piernas ni brazos, y va por todo el mundo predicando de Cristo y diciéndole a todos que pueden ser salvos en Cristo. Hay tantos hermanos que padecen y sufren más que nosotros, y sin embargo permanecen firmes en la fe, que están presos en campos de concentración, que están en cárceles en confinamiento solitario, que están siendo perseguidos, que están siendo masacrados, que sus hijos son asesinados enfrente de ellos, y sin embargo permanecen firmes, saben en quién han creído, saben que son hijos del gran Rey, y ninguna adversidad, por severa que sea, les va a apartar
del amor, de la obediencia, de la condición que Dios les ha conferido, que Dios les ha dado. Cobra ánimo, amado hermano y amada hermana. Esta pandemia, esta cuarentena perfila para largo rato, pero Dios está con nosotros. Pero Dios es el Salvador, el vencedor. Dios está en control. Tú y yo somos sus hijos. No temeremos. Él está con nosotros. Inclina tu rostro allí donde estás. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ven sobre la congregación, ven sobre tu iglesia, ven sobre nosotros, infunde el aliento, infunde tu palabra, tu presencia, tu verdad, para que cobremos ánimo, para que cobremos aliento, para que tu Espíritu nos insufle nuevas fuerzas para continuar y para seguir. Yo no sé cuánto va a durar esto, Señor. Yo no sé, mi Dios, si vamos a estar en esto hasta el año que viene. Yo no sé, mi Dios, si va a aparecer vacuna. Yo no sé, Señor, si vamos a morir de esto. Yo solo sé que tú gobiernas. Yo solo sé que tú estás en control. Y yo solo sé que yo soy tu hijo. Y tú me amas y yo te amo. Y eso no lo va a cambiar nadie, no lo va a cambiar jamás. Y allí en esa verdad, Señor, nos afirmamos y permanecemos. Ponte de pie. Y vamos a alabar al Señor, a adorar. Aleluya. Santo. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, somos tus hijos. Ya no soy